Buenas, ¿cómo están? Aquí de nuevo en este programa de MP Geopolítica en los lunes, el programa que va de las 9 a las 10 de la noche, como saben, todos los días, excepto el domingo, hay programa de geopolítica con analistas tan importantes como Francisco Javier Martínez, Eduardo Bior, que va mañana, que va a hablar de Mas y su viaje a China. También los jueves está Adrián Celaya, los viernes Fernando Moragón y los sábados Juan Antonio Aguilar. Como saben, quien conduce este programa es Bruno Garcini y en el día de hoy vamos a estar hablando de quién explotó los gasoductos Nord Stream. Me acompaña Pablo De Negri, que está del otro lado operando desde, aparte, el país damnificado, Alemania. En el día de hoy vamos a estar repasando básicamente las principales teorías y vamos a pasar un extracto de una entrevista que le hice hace un tiempo a Jeffrey Brodsky, que es un periodista estadounidense, uno de los pocos que visitó el lugar de las explosiones de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Él fue con un barco fletado junto con un ingeniero que se llama Eric Anderson, un barco fletado desde Suecia, visitó los dos lugares, envió sonares y drones, logró recoger varias imágenes de los lugares de explosión y es uno de los pocos periodistas que ha visitado estos lugares y que incluso tuvo algunas dificultades para procesar los restos que juntó de estos lugares para ver qué explosivos se utilizaron durante las explosiones de los gasoductos. Hoy nos vamos a poner un poco en modo inspectores. Vamos a utilizar alguna musiquita de separador del inspector Gadget, que era un viejo dibujito de los años 80. Cada vez que les va a parecer raro, pero cada vez que hablemos de las teorías vamos a poner esta musiquita, no únicamente por una cosa que se le ocurra al conductor, sino porque básicamente a mí me va a permitir ir buscando todas las notaciones que tengo de cada una de las teorías que son muy complejas de desarrollar y que realmente por la complejidad también requieren que uno sea muy preciso, muy conciso, muy pedagógico de alguna manera para que no se le pase nada porque realmente cada una de las teorías tiene un nivel de importancia. Ustedes saben o quizás conozcan algo que se llama sesgo de confirmación, que es decir, muchas veces nosotros consumimos a través de redes sociales y medios de comunicación información que nos confirma muchas de las cosas que nosotros creemos y en general gran parte de la sugestión que tenemos es a reafirmar puntos de vista. Así que en este programa lo que vamos a intentar hacer es presentar las tres teorías como están. Básicamente creo que tanto ustedes como yo tenemos claramente una opinión formada de que el principal responsable de esto y el principal beneficiado de todo esto es Estados Unidos, pero vamos a ver qué actores pudieron estar involucrados y aparte conocer la complejidad de lo que sucedió. ¿Por qué? Porque no es un hecho que más allá ahora se va a cumplir 2 años, esto ocurrió en septiembre de 2022, sino que pone un antecedente que a futuro puede llegar a ser utilizado para, por ejemplo, un eventual choque o enfrentamiento de Rusia con otros países, algún tipo de declaración de guerra. ¿Por qué? Porque si bien nunca se llegó a una investigación internacional, porque Estados Unidos vetó la investigación internacional pedida por Rusia y otros países en el Consejo de Seguridad de la ONU, una investigación hecha por investigadores de la ONU. Si bien eso no prosperó, no quita que el día de mañana haya nuevas revelaciones que nos puedan llevar a un nuevo momento geopolítico donde pueda ser considerado como fue un acto de guerra. Este asunto todavía, el de los gasoductos Nord Stream, está en tribunales. Por ejemplo, hay un caso, un juicio de pidiendo a las aseguradoras por parte de las empresas involucradas de que se le paguen la plata por la explosión de estos gasoductos. Para darse una idea, solamente estos dos gasoductos, y acá estamos viendo el lugar de las explosiones, cerca de una isla danesa, de Bornholm, es una isla que está en una zona exclusiva que comparte Suecia con Dinamarca. Esta empresa aseguradora, como veremos más adelante, argumentó en el Tribunal Supremo de Londres, donde está la jurisdicción de la compañía que se armó de Nord Stream, argumentó que
no debía pagar nada porque esto había sido cometido por un Estado y que los contratos establecían que si un Estado atacaba estos gasoductos, la aseguradora no se tenía que hacer cargo. Veremos si este caso, por ejemplo, este proceso judicial puede llegar a aclarar algunas luces y sombras de esto que sucedió. Como vimos ahí, el gasoducto está ubicado justamente en el mar Báltico, cruza desde los yacimientos de gas que están en los yacimientos Yamal, prácticamente en el norte, con la industria alemana, era clave en la relación geopolítica Alemania-Rusia, claramente. Podemos ver unos mapas, más adelante podemos ver, Pablo, los mapas de los gasoductos que históricamente existieron, que conectaban Rusia con Alemania, como veremos. Ampliemos un poco por ahí un poquito más chiquito para que se pueda ver, ahí baja un poquito, ahí vemos claramente como esos gasoductos, históricamente construidos en la Unión Soviética, que involucran también oleoductos, atraviesan históricamente Bielorrusia, Polonia, uno muy importante, y después, por supuesto, Ucrania y otros países que están cercanos a Alemania, y que prácticamente todos estos gasoductos vienen de hace muchos años del tiempo de la Unión Soviética, cuando Europa del Este pertenecía al área de influencia de la Unión Soviética, pero que a partir de mediados de 2000, con la famosa Revolución de Color, que llega a un presidente prooccidental llamado Yushchenko, que reclama un supuesto fraude a favor del presidente en ese momento, Yanukovych, que estaba más cercano a Rusia. Hay una revolución de color, recordemos, una revolución de color son todos estos golpes blandos, suaves, que Estados Unidos apoyó principalmente como método de cambio de gobierno o cambio de régimen en los países de la antigua área de influencia de República del Este, que se apoyaba obviamente en poblaciones o una percepción de estas poblaciones de que querían la democracia occidental, entrar a la Unión Europea, occidentalizarse, como ocurrieron en muchos países que fueron cambiando los gobiernos de las antiguas repúblicas soviéticas, y Estados Unidos financiaba, como sabemos, partidos políticos, medios de comunicación, asociaciones estudiantiles, y así se generó una ola de cambios de gobierno, caso Serbia, eh, caso Georgia, Lituania, las famosas revoluciones de color, y llegó a principios de los 2000 a Ucrania, y a partir de ese cambio, Rusia aprovecha, ¿no? Y dice, bueno, evidentemente para diversificar nuestra relación tenemos que construir unos gasoductos que no pasen por Ucrania, porque básicamente dependemos de un país que Estados Unidos está desestabilizando. Y empieza si podés, Pablo, pasar al siguiente mapa, a construir a construir gasoductos en el Mar Negro, que era el South Stream, que es el que pasa por abajo, y a través del Nord Stream 1, que es el gasoducto que pasa por el mar Báltico por arriba. También hay otros proyectos que después avanzan, como el Turkrim, que era una línea para pasar a través de Turquía y después intentar pasar a través de Grecia, el Blue Stream, otros gasoductos que buscaban diversificar estratégicamente los lugares por donde Rusia iba a proveer gas a Alemania en esa relación que era juntar la energía de Rusia con la industria de Alemania y generar una sinergia que evidentemente para algunos países de Europa y para algunos países, para Estados Unidos principalmente, era cada vez una molestia porque eran flujos que no podía controlar o no podía llegar a cortar de alguna manera o influir de esa manera. A partir del golpe de 2014 a Víctor Yanukovych, recuerda la revolución de Maidán, que fue también una reedición. Víctor Yanukovych gana de vuelta las elecciones ya a finales de la primera década del 2000, y en 2014, cuando dice no, me parece que no nos conviene irnos a la Unión Europea, los ucranianos o una parte de los ucranianos que estaban más occidentalizados, junto con grupos de extrema derecha, que ya sabemos que reivindican a un famoso colaboracionista nazi, hablamos de Stefan Bandera,
comienza la famosa revolución de Maidán, que la toma de la principal plaza de Kiev, y ahí empieza todo el conflicto. Rusia anexiona Crimea, las poblaciones rusas que hablaban ruso en el este, del área más cercana a Rusia, arman grupos y se separan, grupos separatistas y se separan y empieza la famosa guerra. Y bueno, a partir de ese año se reedita el segundo gasoducto, o sea, se arma el proyecto del gasoducto Nord Stream 2. Es decir, ya teníamos el Nord Stream 1, que era el gasoducto que pasaba por el Báltico, que ahí vemos cómo es inaugurado en su momento por Dmitry Medvedev, que en ese momento era presidente de Rusia, recuerdan, ¿no? Cuando fue en el enrosque primer ministro Putin, presidente Medvedev, junto con Angela Merkel. Ahí están abriendo el Nord Stream 1, pero el Nord Stream 2 incluso tenía dentro de la empresa constructora al expresidente, el canciller alemán, Gerhard Schröder, como presidente de esta compañía. Había empresas alemanas que habían financiado el proyecto de Nord Stream 2. Hablamos de la empresa que es una de las principales proveedoras de energía en Alemania, E.ON, una proveedora mayorista, y la empresa química de petroquímica, una de las más grandes del mundo, BASF, que es quizás una de las compañías insignia de la industria alemana. Recordemos que la industria alemana petroquímica tiene casi el 20% de la participación, un poco más, en todas las industrias que tiene el principal país industrializado de Europa. Bueno, este proyecto que involucraba a la empresa Gazprom y a compañías alemanas, que era un proyecto conjunto, que la principal empresa Nord Stream AG estaba instalada en Suiza y que estaba dentro de su junta directiva con el expresidente Schröder como uno de sus integrantes. Schröder incluso integraba algunas juntas directivas, por ejemplo, de la petrolera Rosneft. Es decir, hablaba de un proyecto en conjunto entre Rusia y Alemania, entre los gobiernos, como un proyecto también visto desde Occidente, que fue muy criticado, de intentar apaciguar a Rusia, entre comillas, de, bueno, toda esta teoría que hay en Occidente de que Rusia es un país imperialista, bla, 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 todo lo que ya sabemos que se escucha en todos los medios, pero en realidad era negocios totales que le convenían a Alemania, porque básicamente su superávit industrial, su superávit comercial estaba basado en tener energía barata de Rusia que se la vendía a mediano y largo plazo sin muchas variaciones. Tenía un flujo de suministro de gas barato y bueno, con el gasoducto Nord Stream 2 prácticamente Alemania pasaba a tener entre el Nord Stream 1, el Nord Stream 2 y el Nord Stream y el South Stream que pasaba por el Mar Negro, a tener un abastecimiento total de sus industrias, e incluso en el mediano y largo plazo se convertía en un exportador de energía para el resto de los países de Europa. Básicamente, Alemania se convertía en un país bisagra con total autonomía para el resto del continente europeo, y hacía mucho más dependiente a países que tampoco también ven con mucho recelo el poderío alemán. Hablamos de países que históricamente han tenido enfrentamiento con Alemania, como Polonia, y otros países como Ucrania, que recordemos, a ver, la vieja tradición de colaboracionistas nazi eh, que, que en este momento gobiernan en Kiev y que están enfrentados por el acercamiento, estaban enfrentados por el acercamiento de Alemania con Rusia, con el liderazgo alemán, sobre todo el tan criticado el liderazgo alemán de Angela Merkel, que criticaron mucho por apaciguar, entre comillas, la primera parte de la guerra entre Ucrania y los grupos separatistas, con los famosos acuerdos de Minsk, se acordarán ustedes, los acuerdos que habían sido acompañados por el grupo de Minsk, donde principalmente estaba Francia, Alemania y Rusia, junto con Ucrania, y que se habían llegado a un par de acuerdos ahí. Por ese tiempo fue muy criticado por Ucrania el liderazgo alemán. Bueno, básicamente, estratégicamente, la ruptura de los gasoductos dejaron a la industria alemana en una situación
tan terrible que podríamos decir que Alemania se está desindustrializando por lo que está sucediendo con estos gasoductos, porque para darse una idea, solamente el primer año el superávit pasó de 176 mil millones de euros de superávit comercial a 73 mil millones de euros. Y bueno, como sabemos, y veremos quizás en otro programa, el liderazgo alemán aparte cerró toda la capacidad energética que tenían los reactores nucleares. Recordemos que el gobierno alemán está integrado por el Partido Verde. Y se lanzó a buscar gas natural licuado sin tener la infraestructura para recibirlo en países que tampoco se critica mucho a Rusia porque, bueno, porque Putin, el liderazgo autoritario, fueron a buscar a un país como Qatar, que es en este momento el país con más posibilidad de cubrir una parte de la demanda, y por supuesto a Estados Unidos, que se está convirtiendo en una potencia importante de exportación de gas natural licuado gracias a sus producciones de shale oil y shale gas, como sabemos. Así que esas son las consecuencias, pero bueno, para el marco donde ocurrió todo esto, hablamos de vuelta para los que se están entrando en el vivo, de quién explotó los gasoductos Nord Stream, el uno y el 2, y hicimos una breve introducción poniendo un poco el contexto y la gravedad de lo que sucedió, que si fuese reconocido por los países, por ejemplo, si fuese reconocido por Alemania, que fue parte de organizado por un Estado, tendría que declararle la guerra. De hecho, en la investigación, como veremos más adelante, judicial, se habla de que fue un ataque directo al Estado alemán por parte de las autoridades. Pero bueno, poneme la musiquita y nos vamos a ir a la teoría uno. Nos vamos a ir a la teoría uno del, del atentado contra... Vení para acá. Vení para acá, Pablo. En la teoría uno, que yo creo que es la que más conocen ustedes y la que más conocemos todos, porque realmente fue la primera vez que se le intentó poner a esto cara y nombre, y que realmente fue la primera teoría que se volvió más creíble de todas, que es la teoría del periodista Seymour Hersh, quien obviamente que todos los que están viendo el video en general lo deben conocer. Es un periodista muy famoso, escribió sobre la masacre de My Tai en Vietnam, se ganó un Pulitzer por esa investigación. Después escribió sobre las cárceles secretas en Irak, principalmente la de Abu Ghraib, donde se torturaba a presos iraquíes. En el último tiempo se convirtió en una especie de periodista maldito, porque incluso en la administración de Barack Obama habló de que un ataque con armas químicas en un barrio de Damasco, en el barrio de Guta, no había sido hecho por el ejército sirio, sino que había sido acordado por la inteligencia occidental junto con los grupos fundamentalistas que bancaba los países occidentales. Recordemos que los países occidentales, junto con Turquía y junto con algunos países árabes, financiaron los grupos fundamentalistas islámicos que intentaron derrocar al presidente sirio Bashar al-Assad, y que de hecho desde Turquía, desde una sala de operaciones de Turquía, de la OTAN, monitoreaban todo lo que hacían estos grupos, donde estaban, como sabemos, gente tan hermosa y tan linda y tan caritativa que respeta los derechos humanos, como gente de Al Qaeda y gente del Estado Islámico, que después, bueno, no le quedó de otra que armar una coalición de alguna manera para luchar contra el Estado Islámico, que terminó por, en este momento, y es un muy buen tema para tratar quizás en otro video, justificar la presencia de Estados Unidos en el norte de Siria, ocupando los campos petroleros sirios y robándose incluso parte del petróleo sirio, que para eso está en parte el ejército estadounidense en una parte de Siria, apoyando a, extrañamente, las milicias kurdas, que son de tendencia de izquierda, ¿no? Como sabemos, el mundo kurdo es muy amplio. Están las facciones kurdas en Irak, que son más asociadas al contrabandismo, más conservadoras, más de derecha, y después los kurdos de Turquía, que son grupos más de izquierda, y que bueno, que hay una versión
de estos movimientos en Turquía, que está totalmente criminalizada, bueno, aunque tiene un partido político por el liderazgo de Erdogan, y hay una versión siria que peleó contra el Estado Islámico y que Estados Unidos apoya. Bueno, ¿qué dice Seymour Hersh? Básicamente, lo que dice Seymour Hersh, y que es lo que generó un ruido casi tremendo en su momento, fue que los que pusieron los explosivos fueron los buzos de la Marina estadounidense. Vamos a hacer una breve recapitulación. A ver, los atentados ocurren el 26 de septiembre y Hersh saca una investigación el 7 de febrero de 2022, casi 5 meses, 6 meses después. Esa investigación eh, habla de que él tiene una fuente dentro del gobierno estadounidense y dentro de la inteligencia estadounidense que le habla que a partir de diciembre de 2021, cuando empiezan los alertas de Estados Unidos de que Rusia planeaba invadir Ucrania, le encarga a Biden, le encarga a Jack Sullivan, su jefe del Consejo de Seguridad, armar un grupo ad hoc entre oficiales del Estado Mayor Conjunto, la CIA, los departamentos de Estado y el Tesoro. Cuando hablamos de Estado Mayor Conjunto, hablamos de toda la rama del Pentágono, Fuerza Aérea, Marina. Les encarga a ellos armar un tipo de respuesta a si eventualmente empezara una intervención rusa en Ucrania. Eso lo hace en diciembre de 2021. Según Hertz, se empiezan a reunir en un edificio de un anexo de la Casa Blanca, empiezan a conversar sobre las alternativas y para enero empiezan a tener algunas propuestas bastante raras, porque según Hersh habla que la Marina, por ejemplo, propone utilizar un submarino recién comisionado para saltar los gasoductos, es decir, utilizar un submarino para hacer explotar los gasoductos. La Fuerza Aérea discute el lanzamiento de bombas con fusibles retardados que podrían activarse de forma remota. Pero al parecer la CIA vuelve, el jefe de la CIA, William Burns, vuelve con una propuesta superadora. Escuchemos lo que decía Biden en los días previos. Recordemos que la intervención rusa en Ucrania empieza pasado el 20 de febrero, pero unos días antes empieza una serie de pronunciamientos por parte primero de Biden y después vamos a ver a Victoria Nuland. Escuchémoslo lo que decía Biden en ese momento. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. We will. I promise you, we'll be able to do it. I know that he's in a position now to be able to invade. He has the capacity to do that. What he's going to do, I don't know. And I don't think anybody knows but him. I think it'd be wise to leave the country. I'm not talking about our diplomatic corps. I'm talking about Americans who are there. I hate to see them get caught in a crossfire if in fact they did invade. Bueno, ahí lo escuchábamos a Biden diciendo claramente una amenaza. Si Rusia invade Ucrania, los Nord Stream van a dejar de existir. Después, ahora tenemos una declaración de Victoria Nuland, que en ese momento era su secretaria de Estado. Conocemos toda la historia de Victoria Nuland, todo lo que estuvo involucrado en Ucrania, llegó a repartir galletas durante el golpe de Maidán. Bueno, es un personaje central de la política exterior estadounidense, sobre todo de los demócratas, y que está casada con uno de los principales halcones neoconservadores, que durante la época de Bush habló de esto de ocupar Medio Oriente y crear 7 u 8 países, ¿no? Partir a Irak en 3 pedazos, partir a Siria en otros 3 pedazos más, generar siempre esta cosa de los neoconservadores, hacer planes muy, muy locos y siempre apostando a la guerra. En ese momento Victoria Nuland decía esto. With regard to Nord Stream 2, we continue to have very strong and clear conversations with our German allies, and I want to be clear with you today.
if Russia invades Ukraine, one way or another, Nord Stream 2 will not move forward. Bueno, Victoria Nuland, que está casado con Robert Kagan, que es el que les hablaba, el neoconservador que perteneció por mucho tiempo a la administración de George Bush, uno de los personajes quizás más nefastos de la política exterior estadounidense. Decía ella, con Alemania hemos conversado, si pasa lo de Ucrania, vamos a revertir o Nord Stream no va a existir. Bueno, acá empieza, cuando ocurren todos esos pronunciamientos, a Biden, según Hersh, ya le habían presentado los planes para explotar los Nord Stream. ¿Cuáles eran los planes básicamente? Los planes básicamente era simular un ejercicio de la OTAN, el Baltops, en el Báltico, con la sexta flota de Estados Unidos, simular un ejercicio donde se va y se pone unas minas y unos equipos de submarinos los retiran. Incluso hay una gacetilla de prensa de una revista militar española que habla precisamente de estos ejercicios que se realizan casi al lado de donde pasan los gasoductos. Y bueno, lo único que estos ejercicios se iban a realizar en junio y en ese momento la administración de Biden, según Hersh, dice, bueno, no lo hagan explotar 2 días después o en el mismo momento porque si no va a quedar muy evidente, pongan de alguna manera un detonador remoto y a partir de ahí, del detonador remoto, nosotros dejamos que pasen un tiempo prudente para no quedar pegados. Lo que llama mucho la atención, según Hersh, de todo esto que sucede, es que deliberadamente tanto Biden como Nuland envían estos mensajes, lo cual descoloca a las personas que están participando de esta operación encubierta, porque dicen, para algunos funcionarios de la CIA, según Hersh, ya no podía considerarse una operación encubierta porque el presidente acaba de anunciar que sabíamos cómo explotar los gasoductos. Había duda en los planificadores de la CIA a cargo de la operación, no sabían si el presidente quería decir lo que había dicho, es decir, si de la misión está ahora en marcha. Como sabemos, todo lo que pasa con Biden hay que pasarlo por el colador de realmente su momento de senilidad que está atravesando. Básicamente muchas veces varía. Lo que pasa es que si habla Biden y después habla Victoria Nuland y habla básicamente diciendo lo mismo, y bueno, no parece tanto un acto de senilidad, sino parece algo deliberado, que había propuesto tanto las autoridades de este grupo ad hoc, recordemos, armado por el Tesoro, por el Departamento de Defensa, por el Estado Mayor Conjunto, por la CIA, que se clasificara esta misión como una misión de alto rango militar y de inteligencia para evitar que pasara por el control de las ramas legislativas de Estados Unidos, para que no hubiese lo que muchas veces pasa en Estados Unidos, que el Congreso llama audiencias, hay preguntas públicas a los funcionarios y queda todo en evidencia. Se buscó una manera de clasificar esta operación para que no hubiese posibilidad de que los funcionarios a cargo fueran interpelados por las autoridades del Congreso. Entonces, lo que termina sucediendo es que, según Hersh, se ponen en este ejercicio, recordemos, el ejercicio Baltop de la OTAN, que se realiza en el Báltico, se ponen supuestamente, se simula que se están poniendo minas terrestres y se las están sacando con submarino y con drones, y en ese momento se ponen explosivos C4 por parte de los buzos de la Marina y habla puntualmente Hersh de los buzos de la Marina de aguas profundas, expertos en retirar y colocar explosivos en aguas profundas, establecidos en la ciudad de Panamá, en la Florida. Habla específicamente de estos buzos porque son los buzos más entrenados para realizar este tipo de operaciones. Según Hersh, hay alguien que participa en este grupo ad hoc armado por la Casa Blanca que dice, alguien de la CIA que dice, yo conozco
a unos pibes que saben cómo hacer esta operación. Así que mandémoslos a ellos en esta operación encubierta. Así que eso es lo que termina sucediendo según Hersh. Como todos saben, se armó un gran revuelo en ese momento y hay un estudio de una página que hace seguimiento, por ejemplo, mediático, que se llama Similar Web, que en su momento fue publicado por Minexpress, que habla de que, por ejemplo, toda la cobertura que se le hizo a la teoría de Hertz, en general, primero se la invisibilizó y después cada vez que se la nombraba era para descalificarlo a él y después hablar de lo que había dicho. Es decir, que los medios estadounidenses, las autoridades estadounidenses, prácticamente lo que intentaron fue invisibilizar y no hablar de lo que había dicho él como una forma de no ni siquiera darle crédito ni reproducir esa teoría. Así que un mes después sucede y nos vamos a la teoría 2. Poneme la musiquita, entonces me voy a buscar la teoría 2. Eh, nos vamos a la teoría. Nos vamos a la teoría 2 que. Volvé para acá, Pablo. Nos vamos a la teoría 2 que es, que es una teoría realmente, para mí, a mí me pareció una respuesta clara a lo que decía Hersh en su momento cuando lo vi, y todavía me lo sigue pareciendo, que es una teoría basada en la investigación del Servicio de Inteligencia alemán y de las autoridades judiciales alemanas. A ver, recordemos, Estados Unidos varias veces vetó en el Consejo de Seguridad de la ONU que se realizara una investigación independiente y dijo que, la comunidad internacional debía creer en las investigaciones de los países involucrados. Hablamos de la investigación de Dinamarca, de Suecia, donde estaba la zona exclusiva, y de Alemania. Recordemos una cosa que decía también Hersh. Hersh decía que cuando se eligen los lugares de la explosión es porque este grupo ad hoc armado por la Casa Blanca viaja a Noruega, se encuentra con la Fuerza Armada Noruega, la Fuerza Armada Noruega, que es experta, ¿no?, en acciones en aguas profundas, porque básicamente el Báltico es su lago interior, digamos, su patio delantero, su jardín, le recomienda dónde hacer este atentado frente a esta isla danesa, porque por ahí, por donde pasaba el gasoducto, según la teoría de Hertz, ahí eran aguas poco profundas donde se podía realizar una acción de este tipo de manera encubierta. Lo único que dicen las autoridades de Noruega es avísenle a las autoridades danesas y suecas para que estén preavisadas. Eso es lo que dice Hertz que sucede y que para Noruega es realmente bastante favorable que suceda esto, porque el mismo día que suceden las explosiones, el 26 de septiembre, el mismo día que suceden las explosiones de estos gasoductos, se inaugura un gasoducto que conecta al gas de Noruega con Polonia. Hablábamos del Baltic Pipe, que es un gasoducto que está armado básicamente para que Polonia refuerce su posición como nudo energético en Europa y vuelven a reforzar esa acción de dependencia entre Polonia y otros países de Europa como Alemania. Eso es lo que dice Hersh. Es bastante raro que haya sucedido la explosión el mismo día, ¿no?, que se inaugura todos los presidentes de Polonia, los presidentes de Noruega y de Dinamarca, que inauguran este gasoducto. Bueno, ¿qué dice la segunda teoría? Bueno, la segunda teoría básicamente dice que un grupo de 6 personas, 5 hombres y 5 mujeres, fletan un yate. Un velero que se llama Andrómeda. Pablo, lo podés ir poniendo ahí para que la gente que nos está viendo lo pueda ver. Bueno, dicen básicamente que 5 hombres y una mujer, un capitán y buzos marinos y un médico, supuestamente, según esta teoría, alquilan este velero que tiene un motor, pero bueno, se puede viajar tranquilamente con el viento. Ujú.
pero de una manera muy lenta, que lo alquilan en el puerto de Rostock, en Alemania, que lo alquilan un 6 de septiembre y después se van al puerto de Wieck, ahí cerquita, entre el 14 y el 16 de septiembre, pagan todo en efectivo, fletan velero a través de una compañía de turismo fantasma que está establecida supuestamente en Polonia, pero que cuando van a revisar a esta empresa, la dirección es trucha. Cuando llaman, atiende una mujer que habla en ucraniano, en un teléfono ucraniano. Cuando llaman otra vez las autoridades y los periodistas, atiende un policía ucraniano muy enojado. Bueno, esa empresa fantasma supuestamente fleta este velero que se llama Andrómeda. Esta gente sale de Rostov, se va después a Wieck y después, 10 días después, par de días antes de las explosiones, hablamos entre 16 y 18 de septiembre, esta gente se ubica cerca de la isla de Bornholm y se supone que ahí, según la teoría de las autoridades alemanas, se supone que ahí colocan los explosivos. Es muy extraño esto porque cuando las autoridades siguen revisando, se supone que después de que se van de ahí, de las aguas cercanas a las explosiones de los gasoductos, se van a Polonia. En Polonia esta gente no descarga nada, ni tampoco baja, es revisada por las autoridades polacas. Las autoridades polacas, de hecho, se niegan a seguir investigando el caso porque dice que en Polonia esta gente no recibió ayuda de nadie, entonces ellos no tienen que investigar nada. Ahora vamos a ir viendo poco a poco cómo una mano va cubriendo a otra, ¿no? Como las autoridades de los países occidentales no están, buscan excusas para no investigar nada. Bueno, básicamente cuando encuentran este velero y lo ubican cerca del lugar de las explosiones, cuando las autoridades van a revisarlo, se encuentran restos de un explosivo que se llama octógeno, que se usa en explosiones marinas. Encuentran relacionado el pasaporte de un hombre rumano de 60 años que se llamaba Stefan Marcu, que un ciudadano romano que los periodistas alemanes van a entrevistarlo a un pueblito cerca de la capital de Moldavia. Se lo encuentran a este hombre y le dicen, bueno, que se había utilizado un pasaporte de él para, para alquilar, para fletar este velero donde se supone que se cometió el atentado. Y resulta que este hombre le dice, bueno, yo no tuve nada que ver, yo me quedé acá, ese pasaporte nunca más lo usé, lo tengo por acá, ya lo quemé cuando me enteré de toda esta situación. Y bueno, empiezan a revisar un poco la foto de quién aparecía ahí y aparece el nombre de una persona que identifican los periodistas alemanes como Valery K. Valery K., que nunca se dice su apellido ni nada, supuestamente, según los periodistas, las autoridades alemanas, sirve en la 93 Brigada Mecanizada del Ejército Ucraniano, pertenece supuestamente a una organización juvenil abiertamente nacionalista, eso es un eufemismo para decir una asociación de extrema derecha que reivindica al colaboracionista nazi Stephen Bandera. Hablamos de Ville O Sokil, que ofrece a los jóvenes formación en tiro y buceo. Bueno, este hombre supuestamente es el que fleta este velero, pero hay varias inconsistencias en toda la historia. ¿Por qué? Primero porque, a ver, es muy extraño que vos, cuando, si se fleta un velero de este tipo, que cuando se comete un supuesto atentado, que es uno de los atentados más grandes del siglo, vas y te encontrás en la mesa de abajo del velero restos de explosivos. Es muy extraño que te dejen como todo ese caminito de migajas hacia una persona, aparte identificada con el ejército ucraniano. Bastante raro. Lo mismo que encontrarte con
llegar al nombre de este joven nacionalista que tiene a su ex esposa, madre de uno de su hijo, en un pueblo cercano a Polonia que queda en Alemania, también lo que hace todo muy raro, mucho más raro todavía, y se condice con algo que para las autoridades alemanas se revela que supuestamente la inteligencia de Países Bajos en junio de 2022, mucho antes de los atentados, había dado una alerta a Alemania de que había un grupo liderado por el ministro, en ese momento el jefe del Estado Mayor ucraniano, Valery Zaluzny, que estaba liderado y que estaba planificando un atentado justamente con 6 personas para ser realizado por un velero alquilado en Alemania. Es decir, toda la versión coincide con la historia de la tapadera que los servicios de inteligencia de Países Bajos habían alertado a las autoridades alemanas y que las autoridades alemanas no habían transmitido ni siquiera a los miembros de las empresas alemanas que operaban el gasoducto, ni tampoco a las autoridades judiciales y de seguridad. También vale recordar que también coincide extrañamente con que supuestamente Estados Unidos transmitió al liderazgo de Ucrania que desistiese de su intención de volar los gasoductos. Es decir, toda la historia parece armada como para que sea creíble y para tapar a la versión de Hersh. Claramente hay muchas inconsistencias en todo lo que se dice. El mismo Washington Post lo repasó en varios editoriales. Y bueno, y también se da a conocer en una exclusiva, de alguna manera, eh, una publicación exclusiva coordinada entre el New York Times, todos los corresponsales que tienen la fuente de inteligencia y la fuente de la Casa Blanca, y una exclusiva de los principales medios alemanes como el de Der Spiegel y otras televisoras alemanas que transmiten esta información y que se termina convirtiendo como en la historia tapadera y la historia oficial que oficialmente no se reconoce, pero que se utiliza para tapar la teoría de Hersh, que, como decíamos, los medios occidentales trataron de visibilizar, al igual que la Casa Blanca, lo que nos lleva a la tercera teoría, que esta es una teoría que va por el mismo lado, pero profundiza para un tercer actor del que hablamos muy poco. Vení para acá. Bueno, la tercera teoría, que está armada por un investigador que no es un bloguero, Montimer se llama, que utiliza datos de fuentes abiertas, habla de la posibilidad de que Gran Bretaña hubiese participado en la ejecución o en alguna etapa de la operación de este atentado. ¿Por qué? Porque básicamente lo que dice este investigador de fuentes abiertas es que en su momento Liz Truss da un discurso en la Asamblea General de la ONU donde dice que va a cortar todos los lazos, todos los vínculos tóxicos energéticos que hay con países autoritarios y que hay algo bastante raro que sucede una semana después de las explosiones de los gasoductos. ¿Qué es lo extraño según él? Que hay la llegada de un grupo de explotación de amenazas y buceos que va en un submarino que se llama Ambush, que llega al puerto de Escocia y que es recibido por el ministro de Adquisiciones de Defensa. Hablamos de Shelbrock, un ministro que dura muy poco, Alex Shelbrock, que estaba a cargo de este equipo de explotación de amenazas y buceo, un equipo de buceadores especializados en colocar explosivos y quitarlos, un equipo de buceo que unos meses antes había hecho un curso con el FBI y la Marina estadounidense. Hablamos con la sección de lucha contra dispositivos explosivos improvisados
y 3 equipos de eliminación de artillería explosiva de la Marina de los Estados Unidos y del FBI, donde estos expertos marítimos británicos aprendieron a expandir y desarrollar sus técnicas de explotación marítima posterior a la explosión a lo largo de 7 días de clases de instrucción, buceo de análisis y estudios de casos estratégicos, en otra palabra, un curso de ciencia forense submarina posterior a una explosión. Es decir, este equipo de buceo que vuelve una semana antes, que es recibido por este ministro, que lo va a ver con un equipo de prensa, estaba especializado en cubrir escenas del crimen después de una explosión, es decir, tanto para investigar como para tapar. ¿Y qué es lo que sucede un poco cuando ocurre la explosión? Lo que sucede, según lo que afirma Hersh, es que, según los periodistas alemanes, la Marina estadounidense levanta una cuarta mina que no explota. Y acá es muy importante repasar esta información. ¿Por qué? Porque, a ver, lo que sucede es que los dos gasoductos, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, tienen dos tubos, una sección A y una sección B. A la madrugada explota una sección A de uno de los tubos. Uno de esos tubos explota y a varias horas después explotan los dos tubos del Nord Stream 1. Y de vuelta explota el primer tubo que había explotado del Nord Stream 2, pero queda un tubo intacto. Em, y lo que hace la Marina estadounidense, supuestamente, según lo que comunican los periodistas alemanes, de acuerdo a Hersh, es que levanta una cuarta mina que no explota. Es decir, en ese tubo que nunca explotó, según los periodistas alemanes, la Marina estadounidense levanta esa cuarta mina y después, como veremos más adelante con nuestro entrevistado, las autoridades suecas hacen lo suyo 2 veces también, peinando toda la todo el lugar. Bueno, esta teoría de este bloguero se apoya en que básicamente uno de los primeros países acusados por Rusia, por las autoridades de Rusia, fue Gran Bretaña. También el mismo año que suceden las explosiones, en 2022, Gran Bretaña se convierte en un exportador de gas. Ya sabemos el enfrentamiento que tiene Gran Bretaña con Rusia. Es uno de los países, por ejemplo, que Rusia señaló de ser uno de los culpables de la explosión que sucedió en el puente de Crimea, cuando un camionero que no sabía que llevaba una carga explosiva explotó por los aires en el medio del puente de Crimea. También se acusa a Gran Bretaña de dar mucho apoyo a las autoridades ucranianas en varios atentados. Y en base a esto, este bloguero dice que Gran Bretaña, en el momento de las explosiones, tuvo una gran responsabilidad y que cuando ocurrió todo esto, la misma Liz Truss, que duró muy poco, recuerdan, ¿no? Una política libertaria que tenía la misma idea de Javier Milei y se fue por el traste de la historia. Bueno, fue llevada a un búnker por temor a cualquier tipo de represalia de Rusia cuando ocurrieron estas explosiones. También otro de los hechos que argumenta este bloguero es que el ministro de Defensa británico, Ben Wallace, de ese momento, bloqueó una investigación imparcial en el Parlamento del país acerca de la acusación de Rusia de que Gran Bretaña participó de esto. Bueno, estas son las 3 teorías, ¿no? La de Hersh, la de las autoridades alemanas y esta tercera teoría que para mí tiene algo de cierto, pero que le falta mucho más contundencia. Recordemos que supuestamente, según la teoría de Hersh, pasó un avión Poseidón que detonó las bombas, un avión Poseidón de la Armada Noruega que pasó el mismo día de los atentados y tiró una boya que activó las bombas que explotaron acá. Pero bueno, me parece que presentadas las 3 teorías, ahora vamos a pasar un extracto de la entrevista con Jeffrey Brodsky. Él es un periodista que trabajó en Grayson, publicó un portal de investigación estadounidense, en este momento está escribiendo para un medio en España.
Él, por su propia cuenta, como investigador independiente, se alió con otro investigador, un ingeniero sueco que se llama Eric Anderson. Fletaron un buque que generalmente es utilizado para expediciones en submarinos hundidos en el Báltico, que es utilizado por buzos, para ir con sonares y con drones y visitar los lugares de la explosión. Y él tiene la verdad una muy buena investigación de lo que sucedió, porque aparte se dedicó a consultar todo lo que halló, las imágenes, con expertos, que entre ellos hay expertos de la Marina estadounidense como investigadores de la ONU que se dedican a investigar atentados y autorías de atentados y que generalmente son contratados para hacer peritajes de este tipo. Así que si querés, Pablo, vamos a poner el audio de él. Es un audio bastante largo, pero es muy esclarecedor porque aparte explica cómo se dieron las explosiones. Recordemos que en cada una de las teorías se habla de que hay una diferencia sustancial. En una de las teorías se habla de que se pusieron explosivos C4 para explotar. Recordemos que los gasoductos tienen un revestimiento de hormigón y acero. Se pusieron, según la teoría de Hertz, se pusieron explosivos C4 para explotar completamente esas líneas de tubería. Según la otra teoría, se utilizaron octógenos, otros explosivos, no en una gran cantidad, justo en lugares específicos para que se armara un hueco que liberara gas. Recordemos las imágenes de esas grandes nubes de gas en los Nord Stream. Y vamos a pasar el audio de este periodista con las imágenes del dron con el que visitó los lugares de la explosión. Así que ustedes, mientras que lo escuchan a él, van a poder ver en continuado el video donde este dron recogió las imágenes de el Nord Stream 2. Es decir, él visitó los dos lugares de la explosión, tanto de las secciones A y B del Nord Stream 2 que explotaron, como las secciones del Nord Stream 1, el A y B que explotaron, pero pudo recoger solamente imágenes del Nord Stream 2. Tuvo muchos problemas realmente para esta investigación, porque las autoridades continuamente intentaron preguntarle y hostigarlo para ver qué estaba haciendo ahí. Le costó mucho conseguir análisis químicos y de los restos que levantó el lecho de mar donde ocurrieron estas explosiones, porque básicamente él quería recoger la tierra para llevarlo a un laboratorio y ver qué tipo de explosivos se utilizaron para entender más lo que sucedió. Así que básicamente vamos a escucharlo a él tranquilos para que tengamos una idea de lo que sucedió aquel 26 de septiembre. Nosotros descubrimos a través de nuestros datos que las bombas se colocaron al lado de los tubos y un poco enterradas en el lecho marino. ¿Qué nos indica esto? Esto nos indica que es obra de un buzo, que no es una obra de un dron submarino, obra de un submarino. Es obra de un buzo. Entonces, un buzo colocó las bombas un poco por debajo de los tubos, un poco enterradas en el lecho marino. Esto, claro, nos da una pista de quién y cómo se llevó a cabo la operación. Sí. Luego, el tipo de cargas. También en los grandes medios otra vez se había reportado de forma errónea que el tipo de cargas eran un tipo que se llaman cargas huecas. Esto es un tipo de carga que deja un corte, digamos un corte limpio, un corte recto. Se parece que alguien, que alguien utilizando una sierra o unas tijeras que deja un corte recto y limpio. Vale, pero si observamos y miramos las imágenes, sobre todo la imagen del tubo A de Nord Stream 2 en la zona sueca, vemos que el daño es más como un hoyo, casi un círculo en el tubo. Esto nos indica que las cargas no son cargas huecas, son un tipo de carga que se llama bloques de explosivos, que es un tipo de carga mucho más rudimentario y mucho más simple, digamos. Importante decir esto. Si
si miramos las imágenes, ¿vale? Hay 4 lugares de explosiones, ¿vale? En 3 de los 4, el daño visible que observamos tiene un aspecto muy parecido. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el daño que vemos son cortes rectos y simples, como si se hubiera utilizado una sierra o unas tijeras, ¿vale? Pero es importante esto es lo importante, ese daño no fue causado por las bombas en sí, sino ese daño es el resultado del gas que estaba dentro de los tubos, que cuando el gas se escapó de una forma rápida y muy violenta. Entonces, yo no sé, Bruno, si tú tienes un jardín donde vives, Sí. pero en muchos jardines la gente tiene una manguera. Entonces, si una manguera está llena de agua, con mucha presión, y soltamos la manguera de repente, ¿qué pasa con esa manguera? Explota. Explota y se pone a mover muy rápido, casi como un serpiente, ¿no? Un serpiente volviéndose loco. Pues ese movimiento rápido y violento provocó que los tubos se partieran, se rompieran, ¿vale? Pero a los 17 horas, cuando ocurrió la última explosión, ¿vale? En el tubo A de Nord Stream 2, el gas ya se había escapado, que no había casi nada de gas dentro del tubo. Entonces, ese tubo, al explotar la bomba, ¿vale? No partió ni rompió como un pico de pan o como algo muy duro, sino dejó un hoyo. Entonces, esta es la clave para entender dónde se colocaron las bombas, el tipo de cargas que se utilizó y la cantidad de explosivos. La clave está en la línea A de Nord Stream 2 en la zona sueca, porque son las únicas imágenes, tantas imágenes de dron como los de nuestro sonar, que solo se ve el daño causado únicamente por las bombas, no por las bombas y la rápida despresurización del gas. ¿Vale? Estas tuberías son de acero y sus paredes tienen un grosor de unos 4 centímetros y están recubiertos de entre otros 6 y 11 centímetros de hormigón armado, según el lugar. Pero en las juntas solo hay espuma de poliuretano, recubierta de chapa metálica. Entonces, si yo quiero hacer volar, yo quiero destruir estas tuberías, claro, yo voy a colocar mis bombas en las juntas, porque las juntas son mucho más débiles y son mucho más fáciles de destruir. Pues a través de las imágenes de sonar que obtuvimos en la expedición, pues pudimos ver que estas bombas se colocaron en las juntas. Que esto es otra pista importante para entender cómo se llevó a cabo esta operación. Por lo que vos contás, las personas o la persona que hizo planificó esto, era un buzo entrenado con experiencia en realizar este tipo de operaciones que utilizó un equipo mínimo, por decirlo, es decir, unas cargas explosivas mínimas en los lugares exactos, con un conocimiento preciso de cómo provocar la destrucción
total o parcial, y que en el medio, por lo que vos contás, hubo también errores humanos. Por esto, Errores humanos. Bueno, no sabemos eh, si estos buzos, no sabemos cuánta experiencia tenían y no sabemos si eran expertos o no, ¿vale? Por ejemplo, pero han sabido dónde estaban las juntas, sí, pero también no han sabido muchas personas. ¿Por qué? Es porque si vamos a la página web de una compañía que se llama Nord Stream AG, tienen algunos archivos de PDF y ahí hay datos técnicos de las tuberías. Y la misma compañía indica dónde están las juntas, ¿vale? Pero sí es cierto lo que dices. Hubo un error humano, probablemente. ¿Cómo sabemos esto? Vale, pues en el lecho marino hay enormes cables eléctricos cerca de por lo menos 2 de los lugares de las voladuras, ¿vale? Y estos cables eléctricos tienen el potencial de distorsionar el campo magnético de la Tierra. Claro, y esto puede provocar lecturas erróneas en las brújulas. ujú, En la operación hubo un error humano, ujú, ¿vale? En el lecho marino, cerca de por lo menos 2 de los lugares de las explosiones, hay estos enormes cables eléctricos, ¿vale? Y estos cables eléctricos tienen el potencial de distorsionar el campo magnético de la Tierra. Y esto puede provocar lecturas erróneas de las brújulas. Los drones submarinos, ujú. muchos de ellos llevan brújula. El dron submarino de nuestro operador de dron tiene, por ejemplo, una brújula. Y cuando él operaba el dron, cerca de por lo menos 2 de los tubos en el lecho marino, él se había desorientado totalmente porque su brújula no marcaba bien Ujú. la dirección. Esto también pasó al operador de dron de la BBC, Ujú. ¿vale? La BBC también organizó una expedición para investigar el sabotaje. Pero es importante destacar que ellos solo estuvieron en uno de los lugares de las explosiones y los datos que ellos obtuvieron no proporcionaban ninguna pista importante para poder entender mejor quién y cómo se llevó a cabo la operación. Ujú. Pero dos operadores de dron, claro, se habían desorientado por la lectura errónea de su brújula. Entonces, en la zona sueca, donde se voló el tubo A de Nord Stream 2, el tubo B de Nord Stream 2 en la misma zona sueca solo están separados por una distancia de unos 50 metros. Entonces, fácilmente un buzo desorientado intentando llevar a cabo el mayor sabotaje probablemente del siglo, fácilmente podría haberse desorientado también y podría haber volado el mismo tubo, o volar no, podría haber colocado las bombas en el mismo tubo 2 veces por error. También, si la gente quiere y si la gente le interesa, pueden ver los vídeos que yo tengo colgados en mis artículos. Y observamos en esos vídeos que cada vez que el dron submarino se acercaba a los tubos, pues levantaba una especie de, digamos, una nube de cieno de un color barro. Y claro, eso afectaba la visibilidad de los buzos. Ujú. Entonces, un buzo
a una profundidad de 80 metros, con una brújula que no marca bien la dirección y con una visibilidad muy limitada y con dos tubos que solo están separados por unos 50 metros, es muy probable y muy fácil que un buzo se podría haber equivocado. Bueno, ese era Jeffrey Brodsky. Bueno, como lo que escuchamos básicamente fue su explicación de lo que él recogió y vio. Él entrevistó para ver qué opinaban a varios expertos en explosión, básicamente muchos de ellos de Estados Unidos. Viajó con él el ingeniero Eric Anderson, que es otra persona que está investigando mucho lo que sucedió. Básicamente sus fuentes a los que lo consultó, uno es Peter Selley, director de One Point Four, empresa especializada en ingeniería de explosivos. Chuck Farrer, un ex SEAL de la Marina de los Estados Unidos que sirvió como líder de escuadrón del equipo SEAL. Mike Binning, un técnico retirado de desactivación de artefactos explosivos del ejército de Estados Unidos y operador elite de las fuerzas especiales, y Charles O'Connor, exil de la Marina de los Estados Unidos y técnico máster en demolición. Y hay otro experto que él consultó que pertenece a los equipos de investigación de la ONU de atentados terroristas en general. Hay una de las cosas particulares, antes de ir a la segunda parte, que me parece también muy, muy importante, a la segunda parte de la entrevista con Jeffrey, es que en la teoría de los servicios de seguridad alemanes se habla de que este velero Andrómeda llega a este lugar que tiene 80 metros de profundidad y que a partir de ahí unos buzos ucranianos se sumergen y colocan estos explosivos. Según las autoridades alemanas, eso hubiese requerido 3 horas de estos buzos bajando una y otra vez cada 20 minutos por que los procesos de inmersión para que se adapte el cuerpo hacen que los buzos a esa altura tengan que constantemente bajar y subir para no sufrir ninguna consecuencia. Entonces, ese velero debería haber estado instalado 3 horas en en un lugar totalmente controlado y vigilado, tanto porque es frontera, ¿no? Entre las autoridades marítimas de Suecia, de Dinamarca, de Noruega y también las rusas. Es decir, que lo hubiesen visto los barcos o los sistemas de vigilancia rusos si hubiese sido utilizado este velero. La otra alternativa es que el velero hubiese apagado el motor y hubiese sido llevado con el viento a través de sus velas y a partir de ahí no hubiese levantado, como decimos en Argentina, levantado la perdiz. Eso hace que la teoría del velero, que con 6 personas llegan y ponen unos explosivos y nadie ve y nadie vio en ningún radar y esto y el otro, sea un poco blanda y que justo dejaron los restos de explosivos que se utilizaron en esta explosión y dejaron un pasaporte que justamente llega al ejército ucraniano, que justamente coincide con la versión de los alertas que habían hecho los servicios de inteligencia de Países Bajos y los servicios de inteligencia gringos y bla, bla, bla. Se convierte en una historia muy conveniente. Pero bueno, yo obviamente le pregunté a Jeffrey qué opina él de las dos teorías preponderantes acerca de lo que ocurrió. Vamos a escucharlo, son otros largos minutitos, pero vale mucho la pena su explicación. Y escuchen puntualmente acerca de los sistemas de vigilancia de los que habla, que están instalados en el Báltico y que podrían ser claves para definir lo que sucedió ahí. Como periodista, considero que mi trabajo no es opinar mucho. Mi trabajo es investigar y compartir con el público el resultado de las investigaciones. Te puedo decir que nuestros datos indican que esta operación es menos sofisticada y menos complicada de lo previamente pensado. Y también podemos decir que, como todo el mundo sabía, no tiene ningún sentido que Rusia hiciera esto. Entonces descartamos a Rusia, ¿vale?
Entonces, hay dos teorías, ¿vale? Hay teoría que el autor del atentado es los Estados Unidos y el autor del atentado es Ucrania, Ujú. ¿vale? No sabemos exactamente quién es el autor, pero sí podemos decir varias cosas. Primero es que Estados Unidos, desde el principio, en tiempo real, sabía y sigue sabiendo exactamente quién, cómo y cuándo llevaron a cabo este sabotaje. Pues, ¿por qué? Porque Estados Unidos tiene algo llamado el Sistema Integrado de Vigilancia Submarina. Esto se trata de un sistema de vigilancia mundial situado en lugares estratégicos del fondo de los océanos y mares del mundo. Y uno de estos sistemas Estados Unidos tiene en el mar Báltico. ¿Quién ayudó a construir este sistema del mar Báltico? Pues los suecos. Entonces, los suecos supuestamente están llevando a cabo una investigación imparcial, ¿vale? Y sabemos que los suecos ayudaron a Estados Unidos a construir este sistema que se llama el Sistema Integrado de Vigilancia Submarina en el mar Báltico. ¿Qué se hace con este sistema? ¿Vale? Este consiste en una serie de sensores acústicos que analizan el sonido de los motores de los buques de superficie y submarinos. Es decir, que en el momento en el que un submarino o un buque enciende su motor, el Estados Unidos es capaz de identificar esa embarcación de una forma inmediata, ¿vale? Entonces, supuestamente la gente dice que se llevó a cabo este sabotaje desde un barco pequeño que se llama Andrómeda, que supuestamente es un velero, ¿vale? En teoría, un velero no necesita un motor porque se mueve con su vela, ¿vale? Pero sabemos que estos lugares de explosiones están separados por por unos 80 kilómetros. Entonces, si Andrómeda tuviera que encender su motor en cualquier momento, Estados Unidos hubiera podido identificarlo inmediatamente, ¿vale? También sabemos que Estados Unidos no tiene ningún interés en decir públicamente quién hizo esto. Como ya hemos dicho, pues Estados Unidos se negó a hacer una investigación imparcial llevada a cabo por la ONU. ¿Vale? Entonces, Estados Unidos no tiene ningún interés en contar al mundo la verdad. Ujú. ¿Y qué te comentaron cuando los expertos que consultaste, cuando les mostraste las imágenes y le consultaste acerca de la posibilidad de que un velero como Andrómeda llevara la cantidad de material, tanto explosivo como equipos de submarinos, ¿no? Como equipos de buzo para realizar esta misión con la cantidad de tripulantes con las que se habló, porque era una cantidad de tripulantes bastante numerosa para un velero, ¿no? Muy bien. Bruno, esto es una pregunta fundamental y una pregunta muy importante. Y te puedo decir que la opinión de mis expertos no es unánime, ¿vale? Pues yo compartí los datos de nuestra expedición con, por ejemplo, un ex jefe del escuadrón de Team 6 de los SEAL, Sí. del Navy SEAL de la Armada estadounidense, que son los equipos tierra, mar y aire de la Armada de los Estados Unidos, Ujú. ¿vale? También compartí los datos con un técnico experto en demolición, un técnico del ejército, retirado del ejército estadounidense, en
activación de las explosiones y un operador élite de las fuerzas especiales. Y también con un director gerente de una empresa de la ingeniería de explosiones, ¿vale? La mayoría de estas personas me dijeron, Jeffrey, imposible. Esta misión, para volar esto, para hacer esta misión, esta operación, se necesita una armada grande, con un buque grande y con personas muy experimentadas en hacer este tipo de operaciones. Por otro lado, hay personas que consulté que me dicen que sí, difícil, pero viable. También te pongo un ejemplo. En el barco que alquilamos para nuestra expedición. Este barco hace muchas cosas. Una de las cosas que hace es que este barco lleva a buceadores para mirar los naufragios que hay en el fondo del mar Báltico. Pues muchos de estos naufragios se encuentran a una profundidad de 80 metros, incluso un poco más. Y me dicen a mí que sí, yo no formo parte de ninguna armada importante, no tengo un buque grande, pero sí somos capaces de hacer estas inmersiones a una profundidad de 80 metros. Entonces, la opinión de expertos está dividida. Bueno, era Jeffrey Brodsky, que es periodista estadounidense que visitó los lugares de los hechos, como lo habrán escuchado, sabe un montón, ¿no? Ha investigado los atentados y ha buscado hechos, ha buscado rastros de lo que sucedió para buscar algún tipo de respuesta. Una anécdota que cuenta él, por ejemplo, es que cuando recoge los sedimentos del lugar de la explosión, los intenta llevar a laboratorios químicos. Él en este momento está viviendo en España y en los laboratorios químicos de España se lo rechazan, no permiten que se realice un análisis. Después contacta un laboratorio químico de Dinamarca, está a punto de viajar para entregar las muestras y el laboratorio de Dinamarca a último momento le dice que no puede hacer eso hasta que encuentra un laboratorio en Alemania donde entrega las muestras, pero sucede algo bastante raro porque él llama al plazo establecido donde se le iban a dar los resultados y le dicen que no tienen las muestras y él insiste, sigue molestando, hasta que le dicen que las encuentran y que espere otros días más hasta que le den los resultados. Cuando le dan los resultados, dicen que no hay rastros de explosivos. Él le da la explicación, no intenta ser, evidentemente es completamente raro que todos los laboratorios químicos se lo hayan rechazado, pero una de las razones que puede haber sido manipulado y la otra que evidentemente él recogió esas muestras varios meses después de que sucedieron los atentados y que después de que Suecia y Estados Unidos hayan limpiado, las marinas hayan limpiado los dos lugares de los hechos, que puede ser que se hayan destruido cualquier tipo de evidencia y cualquier tipo de rastros de explosivos. Como sabemos, todavía Rusia sigue insistiendo en el Consejo de Seguridad de la ONU para que se realice una investigación. Estados Unidos sigue ejerciendo su veto. Las autoridades suecas han cerrado la investigación porque han argumentado que desde su suelo no se organizó ni se dio servicio a quienes perpetraron este atentado. Lo mismo dijeron a las pocas semanas las autoridades danesas. No, recordemos que el área de las explosiones está en una zona exclusiva compartida por los dos países. Así que queda únicamente la investigación de las autoridades alemanas que señala al antiguo jefe del Estado Mayor de Ucrania como responsable, supuesto responsable, que acaba de ser desterrado. Recordemos que es una persona que aparte tenía una cercanía con los militares británicos que han estado relacionados con muchas de las operaciones de Ucrania contra Rusia en el exterior. Bueno, la verdad que después de este, diría,
programa bastante largo y bastante exhaustivo sobre lo que sucedió. Lo único que le voy a pedir que por favor le den like a este video, que es algo que no pedí en todo el video, mandarle saludos a todos los que están escribiendo desde Montevideo, desde Extremadura, desde Argentina, y desde todas las partes del mundo que nos están viendo, también a la gente que está en diferido. Solamente me quedan hacer algún tipo de conclusión, me parece, para ir cerrando esto. Para mí una de las conclusiones básicas, independientemente de la autoría, o sea, la autoría básicamente provino de un país occidental, ¿no? Porque básicamente, si no nos explica que los países occidentales todos estén, todos países de la OTAN estén agenciados para tapar cualquier tipo de investigación y cubrir cualquier tipo de investigación periodística independiente, no se entiende. Entonces, una teoría posible es que Estados Unidos lo haya realizado de manera directa, otra posible, como generalmente hacen este tipo de procesos, que lo haya delegado en un tercero y que después haya utilizado a terceros para cubrir esto. Hablamos de, por ejemplo, oficiales de la Marina Británica que fueron formados en levantar escenas del crimen, limpiarlas, ¿no? Tanto como para cubrirlas, para investigarlas, como para limpiarlas. Las autoridades suecas, las autoridades danesas, evidentemente todo lo que sucedió ahí, tanto los países occidentales como Rusia, evidentemente saben lo que sucedió. Sabemos que en el Tribunal Supremo de Londres las aseguradoras han pedido que no pagar la indemnización, o sea, pagar lo que deberían pagar a las empresas involucradas en financiar este proyecto, porque dicen que fue cometido por un Estado y que en el contrato está establecido que si los gasoductos son explotados por un Estado, no hay dinero que los asegure. Y básicamente el objetivo, más allá de quién, del nominalmente a quién se le pueda culpar, a quién persona física, el objetivo claramente fue destruir la relación rusa-alemana que hacía a países muy cercanos a Estados Unidos, como Polonia, Ucrania, es decir, estados vasallos que generalmente Estados Unidos utiliza en contra de otros países, mucho más dependientes y mucho menos autónomos o con menos capacidad de extorsión contra Alemania y contra Rusia, porque siempre habían estado entre medio de esa relación energética que les convenía y que históricamente habían buscado condicionar esa relación porque básicamente el gas atravesaba sus territorios. También destruir la autonomía alemana estratégica, es decir, esta alianza entre la energía de Rusia y la industria alemana le daba más autonomía estratégica en el futuro en Europa a Alemania. ¿Por qué? Porque también le permitía exportar energía a terceros países. Es decir, se convertía en una relación ganar-ganar que siempre para Estados Unidos en términos geopolíticos era problemática. Siempre Estados Unidos se planteó que un eje ruso-alemán no podía prosperar porque ponía en riesgo su capacidad de influir en Europa. Esto destruye de alguna manera también las palancas estratégicas de autonomía de Europa para el futuro, es decir, por ejemplo, en Alemania, que tenía un superávit enorme con industrias, con trabajadores que pagan seguro social, que pagan impuestos. Evidentemente, ahora con esta destrucción de las industrias, con esta huida que está habiendo de la industria alemana hacia países como China, hacia países como Estados Unidos, que han sacado legislaciones muy agresivas para captar estos capitales, va a haber menos trabajadores, va a haber menos dinero en impuestos, va a haber menos dinero para seguridad social y seguramente va a haber más problemas. De hecho, antes de entrar al vivo hablábamos con Pablo que vive en Alemania y Pablo me contaba claramente cómo está afectando en la factura energética, en la factura eléctrica y de gas a gran parte de los alemanes. Cómo subió descaradamente el costo de vida a partir de esto, porque como sabemos sube la energía y no sube solamente para la industria, sino que sube hasta para el que hace pan, hasta para el que cocina, hasta para el que tiene prendida una luz, eh, y que también todo el sistema eléctrico está preparado para el gas, no tanto para otras fuentes energéticas y el gas que viene por tubería a través de Rusia. Esto básicamente en términos reales lo que deja a Alemania
y al resto de Europa sin autonomía estratégica, y yo lo puedo resumir básicamente en el discurso que acaba de dar Macron, que diciendo nosotros tenemos que abandonar el gas de Rusia, tenemos que abandonar la producción industrial de China y tenemos que abandonar la defensa que nos proveía Estados Unidos, tenemos que ser un continente autónomo. Y esto básicamente es convertirse en una periferia total, porque gran parte de la calidad de vida de los europeos y gran parte del estatus que tenía Europa está basado en que compran energía barata o compraban energía barata y compraban productos industriales chinos que ahora también van para esa, ¿no? Se convierte en un continente y sobre todo el principal país del continente se convierte totalmente en dependiente de terceros, con países que están claramente partidizados como Polonia o Ucrania, países que lo pueden extorsionar muy fácilmente y que terminan dejando Europa como un queso gruyere que se van partiendo, se van a comenzar a ir repartiendo en áreas de influencia. Veremos hasta qué punto, entre qué países, ¿no? Porque hay algunos países que están saliendo mejor o peor de esta crisis, pero yo le diría que para esto está muy bueno que vean los últimos videos de Adrián Zelaya, que estuvo hablando de los modelos de futuro y sobre todo estuvo hablando también de lo que podría llegar a suceder, el futuro que le podría llegar a suceder a Europa y las consecuencias que ya está teniendo esto en Europa. Yo en otro vivo estoy tratando de buscar un experto energético para hablar del impacto que está teniendo la ruptura de la relación rusa-alemana en la industria alemana, porque básicamente lo que estamos viendo es un cambio de época muy fuerte en Europa y creo que va a tener una repercusión en términos geopolítica por varias décadas y veremos también porque deja a las sociedades europeas en una situación de pérdida de derechos sociales, porque básicamente si no tenés industria, si no tenés bienes baratos, si no tenés energía barata, tienen que subir, los estados tienen que subir los impuestos o tienen que dar menos subvenciones, tienen que hacer recortes y como sabemos los recortes conllevan a conflictividad en países que tienen estructuras de poder globalistas sólidas para reprimir cualquier tipo, reprimir o apropiarse y redireccionar cualquier tipo de descontento, como hemos visto en en los famosos años de crisis en los países del sur de Europa. Hablamos de Grecia, hablamos de España, hablamos de Irlanda, donde todo ese descontento fue maniobrado en función de mantener el status quo de los partidos que eternamente han gobernado esos países a favor de, podríamos decir, el eje occidental. Bueno, con estas conclusiones nos retiramos. Estuvo del otro lado Pablo De Neri, quien les habló Bruno Garcini. Dejen su comentario, dejen sus me gustas. Yo siempre los leo. Dejen cualquier tipo de propuesta de programa, que es bienvenida. Yo les dejé en los comentarios el link de los artículos de Jeffrey, el periodista que escuchamos, Jeffrey Brodsky. Y bueno, le mandamos un saludo a los eternos. Eh, no se dice televidente, personas que prenden el YouTube para vernos aquí en DMP Geopolítica, Beatriz Pulido, Permacultura en Extremadura, Camila Arias, Sandra García, Salomón Krakenberg, y bueno, y algunos que se me han pasado que nos están viendo de muchas partes de América Latina, muchas partes de Europa, y que le mando un saludo muy grande. Mañana está Eduardo Bior, que va a estar hablando de la visita de Elon Musk desesperada a China. Recordemos, Elon Musk está en el medio de esta ofensiva por que lo beneficien en los países occidentales en la competencia contra los autos eléctricos chinos y está en una situación bastante interesante para analizarlo en términos geopolíticos, así que mañana Eduardo va a estar atento a ver las consecuencias de este viaje de Elon Musk. El miércoles Francisco Javier Martínez, que viene analizando la realidad de Gaza de una manera muy profunda. Vean su último video, Zonas de Matar, que estuvo muy bueno. Y ya el jueves Adrián Zelaya y el viernes Fernando Moragón y el sábado eh, Aguilar, que van a estar cerrando esta semana llena de geopolítica. Le mandamos también un saludo al creador de este canal, Ezequiel Vistoletti. Y bueno, con esto nos retiramos. Hasta el próximo lunes. Chau, chau.